El Día Internacional de la Lengua Materna es una iniciativa de las Naciones Unidas que llevó bastante tiempo institucionalizar. Empieza a partir de una propuesta en 1999 y recién en 2005-2006 se celebra como una decisión, digamos, de la Asamblea de todos los pueblos y de todas las naciones, entonces en todo el mundo, digamos, ¿no? Es importante señalar por qué surgió este día, por qué esta fecha, porque es lo primero que uno se pregunta qué pasó el 21 de febrero, y el 21 de febrero pasó que después que fue la partición de la India y Pakistán, en la zona de Bangladesh, donde se hablaba la lengua bengalí, históricamente, se impone la lengua urdu para la educación y la administración pública, que era la lengua que se hablaba en Pakistán, del otro lado, ¿no?, occidental. Entonces hay toda una movida del pueblo para que se respete la lengua bengalí, y en esa movida hay una represión y mueren 2 personas, 2 estudiantes. Se continúa el movimiento hasta que finalmente logran que la lengua bengalí sea la lengua también oficial, cooficial, junto con la otra, que era la lengua más vinculada con la religión. Entonces, Bangladesh propone en un momento, en 1999, que ese día sea el que se reconozca, se celebre y se promuevan las lenguas maternas en todo el mundo. Y por eso surge el 21 de febrero. ¿Sí? Bueno, hemos visto que aquí en esta parte del continente son muchos los pueblos indígenas, pero aquí puntualmente el pueblo mapuche, ¿no? Desde la universidad sabemos que están trabajando el tema del mapuzungún, del idioma. ¿Qué tipo de justamente trabajo están realizando ustedes con respecto a la recuperación, ¿no?, del mapuzungún? Bueno, estamos realizando acciones de apoyo, por ejemplo, al Ministerio de Educación, si lo requiere, y participamos en el equipo de enseñantes de mapuzungún, que funciona acá en la localidad, ya desde hace más de 2 años. Y también, algo bien importante, se empezó a dictar mapuzungún como materia curricular en 2018, y se va a replicar este año, o sea, en el primer cuatrimestre de 2019 se va a dictar mapuzungún, elementos de mapuzungún se llama la materia, en el marco de la carrera de letras. Es una materia curricular, eso es importante, o sea, informarlo porque hay que inscribirse. Gente externa a la universidad también se puede inscribir, haciendo el trámite de solicitar inscribirse en la misma. Se va a dictar los días martes y está a cargo de Lorena Cañuqueo y Pablo Cañumil la materia. Tuvo mucho éxito el año pasado, hubo estudiantes y gente de las comunidades que venía estudiando el mapuzungún, que viene hablando el mapuzungún. Lo que se hace un poco en la materia es, digamos, estudiar desde una manera, algunos dicen más académica, por ahí la palabra es más sistemática, algunos aspectos de la lengua que como hablante uno puede conocerlos y utilizarlos, pero de repente reflexionarlos un poco más. Y también reflexionar acerca de la etnoliteratura, la oraliteratura mapuche, bueno, diferentes temas que se van tratando relacionando la oralidad y el análisis de algunos aspectos. Pero bueno, eso por ahí luego se lo pueden preguntar a Pablo y Lorena, que son los profesores de la materia. Mira, yo creo que ha habido en un momento un retroceso en la transmisión al interior de la familia, en las generaciones, eso es medio indudable, pero la promoción que se está haciendo a partir de los grupos de aprendizaje, que son autónomos en la mayoría de los casos, y otras acciones que le aportan estatus a la lengua, como una mayor visibilidad social, como es, por ejemplo, enseñarla en el nivel medio, como se está dando acá en Bariloche y ahora empieza en Viedma, enseñarla en la universidad, bueno, hacer diferentes acciones de capacitación que hacen otros compañeros en la UNTER, en diferentes lugares. Eso hace que la lengua se vea, y hay algo muy importante acá en Bariloche, es que el año pasado se modificó la ordenanza del 94, la vieja ordenanza que decía que se enseñaba mapuzungún en la llave y luego medio había caído porque no se llevaba adelante. Bueno, ahora se creó una nueva ordenanza en diciembre en la que se reconoce que haya hasta 2 docentes de mapuzungún en cada LOF, o sea, cada LOF puede pedirlo para que se enseña la lengua en el marco de los LOF, que en algunos se está realizando y en otros probablemente se empiece a realizar, en LOF o comunidades que estén anotadas en el registro de comunidades municipal, distintos tipos de organizaciones.
Entonces, yo creo que ahí también va a haber una promoción y van a aparecer más enseñantes, tanto para los niños como para la comunidad en general, porque la ordenanza también establece que desde los LOF y desde estas instancias de enseñanza se van a hacer actividades abiertas a otras comunidades no mapuche, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también es muy importante que en los medios de comunicación y sobre todo en Internet, las lenguas están teniendo mucha visibilidad. Los aliento a las personas que están compartiendo esta charla a que puedan mirar, de repente, si ponen Mapudungún, encuentran como muchos videos, instancias de aprendizaje aquí en Gulumapu, y también con la lengua tehuelche hay videos que están haciendo desde la comunidad en Santa Cruz que son sumamente interesantes para empezar a aprender palabras de uso cotidiano, ¿no? Expresiones de uso cotidiano. Porque a veces uno escucha un discurso, un relato, algo como extenso que le parece como que no lo puede comprender, ¿no? Como medio incomprensible, pero bueno, creo que también se están haciendo como muchas instancias de aprender cómo se dice te quiero, cómo se dice gracias, cómo se dice querés tomar un mate, en Mapuzungún, en Tehuelche, en Gununa, ¿no? Y eso va a ir ayudando también a mantenerlo activo en la vida cotidiana. Bien, Marisa, muchas gracias por informarnos, actualizarnos y también contarnos, ¿no? cómo se va el proceso de revitalización de la lengua materna, por lo menos aquí en Bariloche y en la zona. Sí, muchas gracias a ustedes. En la zona también, porque en Jacobasi, en Los Menucos, hay todas movidas, grupos de aprendientes, enseñantes. La idea me parece que es de todos armar una red como para poder interrelacionarse mejor y sobre todo por ahí a futuro empezar también a reconocer y promover acciones en este día, como se hace en Gulumapu, que hacen las caminatas por la lengua mapuche, en el Día de la Lengua Materna, y acá estamos empezando a pensar en hacerla a lo largo del año.